En la siguiente presentación realizaré un análisis ontológico y epistemológico de la teoría restringida de la relatividad, que es también conocida como la teoría especial de la relatividad elaborada por Albert Einstein. El objeto de estudio es el movimiento, que es una propiedad fenoménica de la materia y la energía. Nos centraremos en dos estados del movimiento. El primero es que la velocidad sea igual a cero, y el segundo es que la velocidad sea una constante, lo que implica que se mueve en línea recta y con rapidez constante. Tenemos la idea de que nuestro planeta Tierra gira alrededor del Sol a 30 km partido por segundo, el cual a su vez gira alrededor de la Vía Láctea a 30.000 km por segundo. Y finalmente existe la hipótesis de que las galaxias se van alejando una con respecto a la otra. Vale decir, nuestro planeta es parte de un sistema mayor en constante movimiento. Sin embargo, no somos conscientes de todo este movimiento. Es así como Galileo Galilei, en el siglo XVII, creó el siguiente axioma. Las leyes de la física son independientes de cualquier sistema de referencia inercial, donde entenderemos por sistema de referencia inercial aquel sistema que posee un estado de movimiento con velocidad cero o constante. Este axioma nos lleva a la siguiente hipótesis. Un experimentador que se encuentra dentro de un sistema que avanza en línea recta y a rapidez constante, como en el tren que acabamos de observar, no puede decir por ningún experimento físico si su sistema se mueve. En este sentido, tanto el tren como la Tierra son sistemas de referencia aceptables. Más tarde, Isaac Newton, quien es conocido como el padre de la mecánica moderna, en su obra Principios matemáticos de la filosofía natural, escrito en 1687, postuló tres leyes que aclaran la dinámica del movimiento. La primera ley, o ley de la inercia, nos señala que si los efectos de la fuerza son nulos sobre algún cuerpo, éste permanecerá en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. En este punto es importante aclarar que todo cuerpo posee las propiedades transfenoménicas de la masa y del peso, siendo la primera considerada una medida de la inercia, donde inercia en latín quiere decir ocio o pereza, es decir, para sacar un cuerpo de su estado actual de movimiento y cambiar su velocidad, lo que actualmente conocemos como aceleración, debemos aplicar fuerzas distintas de cero sobre el cuerpo, lo que nos lleva a la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la masa actúa en contra de la aceleración. Debido a que la fuerza cambia el estado de movimiento de un cuerpo debido a que lo acelera, vamos a considerarlo un proceso. Para entender esto, Isaac Asimov plantea un ejemplo. El movimiento de una bala de cañón en la Luna sería tan difícil de iniciar y tan peligroso de detener como en la Tierra, y sin embargo parecería ligera al levantarla porque su peso es menor. De este modo, las fuerzas que surgen en un sistema de referencia únicamente por el cambio de rapidez o de trayectoria, se les llama fuerzas inerciales, por lo que un sistema de referencia inercial es aquel que se mueve en línea recta sin variar su rapidez. Así, las leyes que hemos mencionado de Newton son otra forma de exponer el axioma de la relatividad de Galileo. Finalmente, Newton dedujo una última ley que actualmente es conocida como la ley de la gravedad o ley de gravitación universal, la cual plantea que por causa de dos masas separadas una distancia r, generan una fuerza de atracción conocida como fuerza de gravedad. Debido a que esta ley tiene un vacío, ya que no puede explicar por qué ocurre este fenómeno físico, Newton propuso dos soluciones transitorias. La primera de ellas es la hipótesis de que existe una acción a distancia entre los cuerpos masivos, y que dicha acción a distancia se debe a que todo el espacio está permeado por una sustancia sutil
que llamamos o que hoy conocemos como el éter, imperceptible para los humanos, pero a través del cual se produce la atracción gravitatoria. Así nace la idea del éter, que en su momento fue una buena hipótesis, pero que hoy podemos considerar como un mito debido a que carece de evidencias. Junto al concepto de éter se generó también el concepto de espacio absoluto, que permaneció anclado en la física por más de 2 siglos después de Newton, a pesar de no constituir un axioma. Y junto con el espacio absoluto se introdujo el tiempo absoluto. Ontológicamente hablando, podemos considerar el espacio y el tiempo como un estado, ya que, en la época de Newton, se consideraban absolutos. Hasta ahora, hemos centrado nuestro análisis en un único objeto de estudio, el cual ha sido el estado de movimiento con velocidad constante, el cual nos permite definir sistemas de referencias inerciales. Pero existe otro fenómeno que también está involucrado en la teoría de la relatividad especial, fenómeno que Newton estudió en su obra óptica. Hablamos de la luz. ¿Pero qué es la luz? En el siglo XVII existieron 2 hipótesis que trataban de dar respuesta a la pregunta de qué es la luz. La primera fue formulada por Newton, el cual decía que la luz son partículas que se mueven en el espacio a gran rapidez, rebotando o absorbiéndose en los cuerpos materiales. Pero por otro lado, Huygens planteaba que la luz era una onda y que se transportaba mediante el éter. La controversia sobre la naturaleza de la luz, si era partícula u onda, persistió hasta el siglo XIX, donde se inclinó a favor de la teoría ondulatoria debido a los avances generados por el electromagnetismo. Para entender dichos avances, haremos un pequeño recorrido por la historia del electromagnetismo y sus leyes. Comenzaremos con la electricidad, donde Coulomb, en el siglo XVIII, demostró que 2 cuerpos eléctricamente cargados ejercen una fuerza de atracción o repulsión entre sí, similar a la fuerza gravitacional de la que ya hablamos anteriormente. Esta ecuación se conoce como la ley de Coulomb, pero a diferencia de la ley de gravedad, donde la causa era la propiedad transfenoménica de la masa, acá tenemos que la causa son las propiedades transfenoménicas de las cargas, las cuales al estar separadas a una distancia determinada generan una fuerza eléctrica de atracción o repulsión dependiendo del signo de las cargas. Si son de igual signos, se repelen y si son de signos contrarios, se atraen. También dentro de la electricidad tenemos a Benjamin Franklin, quien demostró que los rayos que se producen en las tormentas son chispas eléctricas que saltan entre las nubes y el suelo. Es decir, existe un flujo de partículas que hoy conocemos como electrones, las que provocan una corriente eléctrica. La relación entre la electricidad y el magnetismo se dio gracias a Worcester, quien descubrió en el siglo XIX que las corrientes eléctricas producen fuerzas magnéticas que influyen sobre los imanes. Acá en la imagen podemos observar que el transcurso de electrones a través del cable, que conocemos como corriente eléctrica, genera que la brújula se mueva. Mientras que si ejercemos flujo de electrones en la otra dirección, la brújula se mueve en el sentido contrario que observamos anteriormente. Una brújula tiende a alinearse perpendicularmente a un cable por donde pasa una corriente eléctrica suficientemente fuerte. Dicho experimento le permitió a Ampère encontrar una ley que relacione la corriente eléctrica con la fuerza magnética. Básicamente, la ley dice que por causa de un flujo de electrones a través de un cable, se crea un campo magnético alrededor de él, que en la imagen aparece como círculos azules. Matemáticamente, la ley de Ampère se expresa por la integral de línea alrededor de cualquier trayectoria cerrada, y dice que esa integral
es igual a una constante de permeabilidad por la corriente eléctrica. Por último, Michael Faraday en 1831 notó que el movimiento de un imán puede producir una corriente eléctrica sin necesidad de pilas. Aquí, la causa de la variabilidad del campo magnético es quien provoca un efecto como la corriente eléctrica a través del cable. Finalmente, fue Maxwell en 1831 quien logró expresar las leyes descubiertas por Coulomb, Faraday, Ampère en un conjunto de fórmulas que relacionan matemáticamente la distribución de carga y corriente con las fuerzas eléctricas y magnéticas que generan en cada punto del espacio. Y por otro lado, Maxwell demostró que la luz es una onda electromagnética, que consiste en oscilaciones del campo eléctrico y magnético que se transportan a través del éter. Nuevamente aparece la necesidad de recurrir al éter para explicar el hecho de que la luz es una onda y se transporta por el espacio. Hasta el momento, el éter posee características bien definidas. Está la idea de que el éter era muy rígido, casi imposible de comprimir, debido a que la luz viaja muy rápidamente a través de él. Por otro lado, se creía que el éter era un fluido perfectamente móvil, sin viscosidad alguna, incompresible, transparente, que llena todo el espacio. Necesitaba ser perfectamente móvil y sin viscosidad para explicar la acción a distancia de la ley de gravitación universal. La hipótesis del éter también permitía definir un sistema de referencia absoluto, desde el cual se podía detectar la rapidez de cualquier otro sistema de referencia tan solo midiendo la variación de la rapidez de la luz. Con esta idea en mente, Michelson y Morley en 1887 utilizaron un interferómetro que permitía medir distancias y rapideces. Se dividía un rayo de luz por medio de un espejo semitransparente, los que se reflejaban en espejos para volver a unirse y calibrarse. Si esa unión, como la que vemos acá, daba una construcción, debíamos observar un punto blanco en el centro, como aparece acá en la imagen. Sin embargo, si esa unión arrojaba un punto negro en el centro, implicaba que la onda se había destruido a sí misma, lo que significaba que la rapidez de la luz había variado. Obviamente, Michelson y Morley esperaban obtener esta segunda imagen. Sin embargo, el experimento no detectó cambios en la rapidez de la luz. El resultado fue decepcionante para la comunidad científica, y a esa decepción se suma el hecho que las ecuaciones de Maxwell no cumplían con el axioma de relatividad de Galileo, ya que, por la ley de Ampère, una corriente eléctrica produce un campo magnético, el cual puede actuar sobre una partícula cargada, que se mueve paralelamente a la corriente. Se puede ver que la partícula es atraída hacia el cable conductor con una fuerza propia a su rapidez, como se observa acá en la imagen. Sin embargo, si el sistema de referencia se mueve junto con la partícula cargada, la partícula se considerará en reposo y por lo tanto la corriente eléctrica no debe ejercer fuerzas sobre ellas, ya que el campo magnético no actúa sobre partículas en reposo, lo que es una contradicción al axioma de relatividad de Galileo. Para enfrentar esta contradicción, Lorentz demostró que existe una transformación matemática que deja invariante la forma de las ecuaciones de Maxwell, siempre y cuando se cambie no solo la posición de un punto, sino también el tiempo. El mismo resultado fue obtenido y generalizado por Poincaré. Además, para explicar el experimento de Michelson-Morley, Fischer hipotetizó que en su movimiento por el éter, uno de los brazos del interferómetro se contraería en longitud, que era exactamente la cantidad que permitía que los dos rayos de luz llegaran simultáneamente. Lorentz pensaba que la contracción era una propiedad del electrón
que recién había sido descubierto. El electrón se contrae en la dirección del movimiento. Tanto las ideas de Lorentz como las de Fitzgerald llevaron a afirmar que todos los observadores deben medir la misma rapidez de la luz independientemente de su movimiento. Pero según Galileo, la rapidez de un objeto depende de la rapidez del observador. Y para explicar esto, tanto el tiempo como la distancia deben estar afectados por el movimiento en un factor de Lorentz. Esta fórmula es válida solo para un sistema de referencia inercial que se mueve a rapidez constante y en línea recta con respecto a otro sistema. Pero aunque ya existía una explicación para los fenómenos, Poincaré dice que es necesaria una nueva ley fundamental de la física, según la cual las leyes de los fenómenos fuera el mismo para un observador en reposo como para un observador en movimiento uniforme. Es decir, se debía generalizar la relatividad de Galileo. Einstein publicó en 1905 su obra sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que exponía la relatividad especial. En la relatividad especial se consideran los siguientes dos axiomas. El primero de ellos dice que las leyes de la física son la misma para todos los sistemas inerciales. Y el segundo hace referencia a que la rapidez de la luz es una constante fundamental de la naturaleza. Ambos axiomas implican que el espacio-tiempo está entrelazado, por lo que dos fenómenos físicos que habíamos considerado estados fijos de la naturaleza pasan a ser procesos. Me refiero al espacio y al tiempo, ya que dependen de la rapidez del sistema de referencia. En el video se analiza el hecho de que para dos observadores diferentes, uno en reposo y otro con rapidez constante, se puede medir la misma rapidez de la luz. Y esto se debe básicamente a que la luz recorre un cono en el diagrama espacio-tiempo.